que han de ser después de estas. Yo crecí en West Palm Beach, en la Florida, y no tenía dinero para comprar refrescos y cosas por el estilo. Así que trepaba los árboles cocoteros, hacía caer algunos cocos, les hacía un orificio y bebía esa deliciosa agua de coco. Ahora, pelar un coco era algo muy fácil para mi hermano y para mí. Tumbábamos muchos cocos, los pelábamos diestramente y los vendíamos a los turistas. Yo podía pelar y abrir un coco en menos de un minuto porque Dios puso algo así como costuras en la corteza del coco y descubrí que era fácil pelar un coco descosiendo esas costuras. A veces los turistas nos compraban los cocos, pero con la condición de que los abriéramos y los peláramos en su presencia. Los que no saben abrir cocos usan serruchos, martillos, destornilladores y quién sabe cuántas otras herramientas y no logran abrir un coco. Esto es un símil de lo que muchos hacen con la Biblia. Tratan de abrirla usando las herramientas que no deben usar. Quieren saber el contenido de Apocalipsis sin saber en dónde están las costuras que al descoserlas revelarán el contenido de la palabra de Dios. Y por así decirlo, una de esas costuras la encontramos en Apocalipsis 1:19, en donde Juan recibió la orden de escribir sobre 3 cosas importantes. Primero, escribir las cosas que ha visto. Segundo, escribir las cosas que son. Y tercero, escribir las cosas futuras. Juan presenta un bosquejo del mensaje en 3 partes. Y es la orden que Juan recibe directamente del Santo Espíritu de Dios. Recuerde que Juan está en la isla de Patmos, preso por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 1, desde el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Como usted seguramente sabe, Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo tengo un gran número de libros en mi biblioteca y todos ellos contienen todas las letras del alfabeto de mi idioma. Si Jesús ahora me pidiera que escribiera una revelación que me esté dando, me diría: yo soy la A y la Z. Toda la sabiduría de Dios está en el Señor Jesucristo. Ahora noten lo siguiente, en el versículo 10. Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué es lo que le dijo que escriba? Lo que iba a ver. ¿Y para qué? Pues envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto significa que hay un hombre en la gloria, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, que llevó su humanidad hasta el cielo y es para siempre el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Verso 13. Al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pasemos ahora al verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
Cuando Jesús era crucificado, muchos se burlaron de él, desafiándole a que descendiera de la cruz. Y a las mujeres que estaban a la vera del camino por donde él pasaba, cargando la cruz, les dijo que no debían llorar por él, sino por ellas mismas, porque su hora aún no había llegado. La hora del Señor será cuando, descendiendo de su gloria, se muestre no como el carpintero de Galilea, no como el profeta pobre, ni como el manso y humilde Jesús, lleno de infinito amor, sino como el exaltado y glorificado Señor Jesucristo, con su pelo blanco como la nieve debido a su santidad, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, y el bronce es emblema y símbolo de juicio. Su voz como rugientes cataratas no admite argumentos ni discusión. Esa es la primera división del libro de Apocalipsis. En la segunda división, o sea, las cosas que son, básicamente son los mensajes 2 y 3. Las llamamos la época de la iglesia y veremos los mensajes a 7 iglesias. Los números para los judíos son más que matemáticas y ciencia, son filosofía, religión, espiritualidad, con profundo significado espiritual. Había 7 iglesias en Asia Menor que literalmente existieron. Pero siendo que son 7, sabemos que hay un simbolismo en esto. Habla de las iglesias de todos los tiempos. La era de la iglesia comenzó en Pentecostés y sigue vigente en nuestros días. Y estamos viviendo en la segunda división que tiene que ver con las cosas que son. Apocalipsis 2:4. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa, pero su amor había comenzado a enfriarse. ¿Se acuerda cuando usted se casó? ¿Se acuerda de su luna de miel? Después de años de casados, siguen viviendo en su luna de miel. Si es que usted no ama a su esposa más de lo que la amaba en la luna de miel, quiere decir que la ama menos. Porque el amor nunca es estático, nunca se queda estancado. ¿Ama usted al Señor Jesucristo con esa inquietante, deslumbrante intensidad que tuvo cuando le recibió en su vida como Salvador y Señor? Ojalá que nunca perdamos esa realidad. Alguien dijo que la luna de miel es el período entre el sí, lo prometo, y el ¿de qué promesa se trata? Lo que necesitamos hacer es mantener vivo y ardiente nuestro primer amor. De la iglesia de Éfeso se podía decir muchas cosas maravillosas. Sin embargo, Jesús dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso fue el mensaje más importante para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:10. Mensaje para la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que conocería el sufrimiento, y toda genuina iglesia del Señor sabe lo que es sufrir por causa de su nombre. Porque contrariamente a lo que se predica desde muchos púlpitos hoy en día, cuesta el servir al Señor. A veces nos puede costar la vida. No piense que una vez que es salvo o salva, está en camino hacia el éxito, la popularidad y la prosperidad financiera. De ninguna manera. El Señor está enseñando aquí que nosotros, en esta época de la iglesia, estamos en peligro de dejar de perder nuestro primer amor y necesitamos enfrentar el hecho de que sufriremos persecución. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El verso 14 epitomiza lo que estaba mal en la iglesia de Pérgamo. Escúchelo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era una iglesia neotestamentaria, pero la impiedad y la mundanalidad estaban mezcladas con las enseñanzas del Evangelio. Y lo mismo era el altar de Jehová que el altar de Baal, que era un dios pagano. Y eso mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias en la actualidad. En muchas iglesias se justifica el aborto indiscriminado y muchos llamados reverendos pontifican acerca de la conveniencia de eliminar bebés mediante el aborto. ¿Sabe? Los sacerdotes de Baal hacían exactamente lo mismo. En algunas iglesias mal llamadas iglesias cristianas, no solamente se defiende, sino que se aceptan la sodomía y la homosexualidad, diciendo que somos no cristianos si es que no toleramos estos nuevos estilos de vida, porque Dios, que es todo amor, seguramente los aprueba. Bueno, yo no sé qué Biblia tienen para asegurar semejante barbaridad, porque no solo que Dios no aprueba eso, sino que dice que es abominación delante de sus ojos. Y aquí dice que esta iglesia de Pérgamo estaba mezclando las cosas, y eso fue un peligro entonces tanto como lo es en nuestros días. Apocalipsis 2:20 es el mensaje para la iglesia de Tiatira. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se habla de la infiltración del feminismo, y Dios menciona a una autodenominada profetisa y la compara a Jezabel del Antiguo Testamento, introduciendo herejías dentro de la iglesia. En estos días se piensa que no es cristiano el estar firme en contra de la herejía. En Apocalipsis 3:1 tenemos el mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que tenía grandes programas y fiebre de actividad. Era la iglesia más activa en la ciudad. Tenía apariencia de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Pudiera haber estado bien organizada. Pero, mi amigo, en un cementerio también hay organización. Me imagino que esta iglesia tenía un comité que supervigilaba al comité de promoción. Tenía todo, menos vida. Las iglesias como tales, bien organizadas, necesitan preocuparse por tener vida y no solo por tener un nombre. Pero gracias a Dios que hubo una iglesia cuyo distintivo fue el amor. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe usted lo que significa Filadelfia? Significa amor fraternal.
Esta era una iglesia donde todos se amaban mutuamente. Una iglesia está compuesta por personas que tienen toda clase de ideas acerca de la música, si tradicional o contemporánea. Algunas quieren levantar las manos en adoración y alabanza, otras no. Y así por el estilo. ¿Quién está en lo correcto? Nadie. ¿Quién está en lo incorrecto? Nadie. Lo importante no es el tratar de imponer mi estilo o mi gusto como una señal de superespiritualidad. Lo que debe mantenernos unidos es el amor que tenemos en el Señor Jesucristo. Escúcheme. Es muy fácil encontrar errores para no estar de acuerdo con los demás. Y aquí debo confesar algo. A veces yo no estoy de acuerdo conmigo mismo. Pero debemos entender lo siguiente: debemos sentir y practicar el amor fraternal. Satanás siempre preferirá el estar en medio de cristianos que no se aman, que vender pornografía, licores o drogas. Dios le dijo a la iglesia en Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El último mensaje es para la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste retrato de la iglesia de la Odisea. Tolerante de todo, acomodaticia. Demasiado buenos para ser malos, demasiado malos para ser buenos. Jesús dice que preferiría que fuesen o bien fríos o bien calientes, pero no tibios. Sabe que lo más difícil de vencer son los cristianos tibios. Si las iglesias tuvieran menos miembros, pero todos ellos en fuego por Jesús, se podía hacer mucho más que con un ejército de miembros tibios. Y cuando Jesús dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, en español común y corriente quiere decir: tu comportamiento me enferma hasta el punto de querer vomitar. ¿Cuál es su comportamiento frente a Jesús? ¿Tiene una relación personal con Él? Si no la tiene, ¿por qué no hace esa decisión ahora mismo? Converse con Dios este mismo momento y dígale: querido Dios, confieso que no me he interesado en las cosas tuyas. He sido más bien tibio en mi relación contigo, pero no quiero seguir siéndolo. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y este momento, por fe, deposito toda mi confianza en ti. Ven a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Cosas que son. Y esta es la segunda división del libro de Apocalipsis. La tercera división tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas, y estas comienzan en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Desde el capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, ya no se mencionará a la iglesia nombrada repetidamente en los 3 primeros capítulos. Recuerde lo que dice Juan: después de estas cosas oí una voz como de trompeta. La Biblia dice que al sonido de la trompeta van a suceder cosas interesantes. Busque 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que leímos en Apocalipsis 4:1? Oí una voz como de trompeta diciendo: sube acá. Esto es, en reunirnos con el Señor. Y Juan, en el Espíritu, experimentó esto. Dios le dio un atisbo de su gloria, del futuro, para que hable de la tercera división, las cosas por venir. ¿Cuándo sucederán? Pues en cualquier momento. Busque Mateo 24 desde el verso 36. Jesús está hablando y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, demos un pequeño salto hasta el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Algunos enseñan que la iglesia experimentará la gran tribulación, y eso no es cierto. Por el contrario, dice que todo será como en los días de Noé, cuando todos se dedicaban a cosas cotidianas, no necesariamente buenas o encomiables, hasta que súbitamente y en forma cataclísmica vino el diluvio y se los llevó a todos. Si yo supiera que Jesús viene al final de la tribulación, sabría exactamente hasta la hora de su venida. ¿Por qué? Porque la tribulación durará 7 años. Podría estar contando los días, y en vez de mirar por Jesús, podría estar mirando por el anticristo, si es que estuviera esperando ver señales en vez de esperar a Cristo. Pero la Biblia enseña que al final de la era de la iglesia, en cualquier momento, el Señor puede venir, que la trompeta sonará, y que Jesús llamará a los suyos para que estén con Él. Apocalipsis 4:1 es el comienzo de la tercera división, o sea, las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué sucederá después del rapto? Escúcheme, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, la sal y la luz desaparecerán. El Espíritu Santo se apartará. Y la bestia que sale del mar, el anticristo, será presente. Y será el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra, y la Biblia dice concerniente a la iglesia que Dios ha determinado que su ira no será sobre aquellos que son salvos mediante el Señor Jesucristo. Dios nunca derramará su ira sobre sus hijos. Y como hijos, somos el objeto de la disciplina de Dios, pero jamás de la ira de Dios. La ira de Dios es solo para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Después del rapto vendrá el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie frente a la ira divina? Busque Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que nosotros ahora llamamos muerte será un descanso y un alivio frente a los horrores de la tribulación, que será un tiempo terrible que durará 7 años. Qué triste el día cuando se escuche el llanto, la angustia, la desesperación de los perdidos, cuando sepan su destino. E implorarán a las rocas y a las montañas que les sepulten, y orarán, pero será demasiado tarde. Si en la primera venida de Jesús usted no se salva, en la segunda venida usted ciertamente será condenado. El rapto es el primer paso de las cosas que serán. Segundo, al ya no estar el Espíritu Santo y la iglesia en el mundo, la corrupción moral y las tinieblas espirituales serán evidencia de la gran tribulación.
¿Cuándo terminará la gran tribulación? Recuerde que durará 7 años. Por el libro de Daniel y del Apocalipsis, sabemos que este período de 7 años terminará con la batalla de Armagedón. Anote Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón actualmente significa el monte de Megiddo, que es un lugar en la planicie de Jezreel. Algunas de las batallas más decisivas de la historia se han desarrollado en ese lugar y muchos de los famosos conquistadores pelearon allí porque Israel está en la confluencia de 3 continentes y de las rutas comerciales y militares. A través de esta tierra, desde Egipto a Siria y Mesopotamia, grandes batallas se pelearon en Megiddo. Y este será el lugar en donde la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hará su último esfuerzo con su ejército mundial para enfrentar al pueblo de Dios, los judíos, y tratar de apoderarse de Jerusalén, la ciudad dorada, que es la ciudad que se ha transformado en el centro de atención mundial. El anticristo será el supremo comandante del ejército global de todas las naciones que bajo el pretexto de paz mundial unilateralmente desarmará a todas las naciones para concentrar todo el poder militar bajo su mando para la gran batalla final, la de Armagedón. Busque Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cómo se peleará esta batalla? Jesucristo va a destruirlos con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, los versos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sabía que hay una ley física que dice que ningún recipiente puede llevar más que la capacidad del recipiente. Piénselo, no es tan difícil entenderlo, aunque parezca un poco complicado. Ahora escúcheme atentamente. Dios es mucho más grande que su capacidad mental. Y estoy muy agradecido a Dios de que Él sea así. De otra manera, yo no tendría ninguna confianza en un Dios al que pueda entender o controlar. Espero que me haya entendido. Dice que tenía un nombre que solo Él conocía. Continuemos leyendo los versos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes forman estos ejércitos celestiales? Los santos de todos los tiempos, transformados a semejanza de Jesucristo, vestidos con lino finísimo. Nosotros, sus santos, venimos con Él, con quien hemos tenido una luna y eliminará a sus enemigos para siempre.
La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuáles son las cosas que hemos visto? A Cristo glorificado. ¿Cuáles son las cosas que son? La era de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que serán? Primero, el rapto, luego la tribulación, después la batalla de Armagedón. ¿Qué sucederá después del Armagedón? El milenio, o sea, el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Busque, por favor, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Seguramente alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿cree que aquí se está hablando en términos espirituales? ¿O es algo literal o solo simbólico? Yo creo que tiene que ser literal. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo y dónde cree usted que esa oración va a ser contestada? ¿Cree usted que Jesús nos hubiera pedido que oremos si es que esa oración no iba a ser contestada? Recuerde lo que dice una de las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Se imagina? Seremos sacerdotes de Dios. Vamos a juzgar a ángeles. Vamos a reinar con él, literalmente. Y la tierra florecerá como una rosa. El león y el cordero apacentarán juntos, y toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Los hombres transformarán sus espadas en arados, sus lanzas en podadoras, y ya no habrá más guerra entre las naciones. 1000 años de genuina, de verdadera paz. ¿Cuándo comenzará el milenio? Han transcurrido un poco más de 6000 años de historia humana, y estamos a la puerta de un séptimo milenio. No necesariamente de acuerdo a los calendarios humanos, sino de acuerdo al calendario de Dios. Y no debemos perder el tiempo poniendo fechas para estos acontecimientos, pero sí debemos estar preparados porque ya vemos algunas señales. Por ejemplo, la situación mundial empeora cada día. Parece que ya hemos llegado al fondo de la depravación, de la blasfemia, de la arrogancia, de la incredulidad. Señales de los tiempos. El Señor viene pronto. Busque Apocalipsis 20, los versos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué Dios no juzga a los seres humanos tan pronto mueren? ¿Por qué esperar hasta después del milenio para juzgarlos? Porque sus obras no han madurado completamente.
Tome, por ejemplo, al fundador de ese imperio de placer sexual conocido como Playboy. ¿Se puede imaginar cuántas mentes ha envenenado? ¿Cuántos hogares ha destrozado? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido guiados hacia una vida de depravación sexual bajo el estandarte de la revolución sexual? Un día ese hombre morirá. Pero aquellos a quienes corrompió, corromperán a otros, que a su vez corromperán a otros, que a su vez corromperán a otros, y así ad infinitum. Los crímenes de ese señor contra la humanidad están ganando intereses. Dios no juzgará a nadie mientras no haya puesto el último punto en la última página del libro de la historia de cada uno. Y esos libros no se han terminado de escribir todavía. Por eso el juzgamiento será después del milenio. ¿Cuál será el último de los eventos? Veamos Apocalipsis 21, los versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La Biblia enseña que hay una categoría de vencedores y otra de los que sufrirán en el infierno. En la actualidad es falta de consideración hacia los demás el hablar del infierno. Se dice que hablar del infierno no es políticamente correcto, y muchos prefieren estar políticamente correcto ante los hombres, aunque estén incorrectos delante de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 1:19, ¿qué es lo que se le dijo a Juan que hiciera? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Y qué es lo que vio? Vio al glorificado Salvador, que pronto regresará. Vio la era de la iglesia, comenzando en Éfeso y terminando con la Odisea. Y vio el rapto, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio, el juicio final, el cielo para los redimidos y el infierno para los rebeldes. Frente a estas realidades,